Ahora sí. Continuamos, como les decía, con el ejercicio de proyección ortogonal. Como habíamos visto, lo que estábamos haciendo es hallar la proyección ortogonal que va del segmento orientado de AB hacia AC. Lo único que hemos hecho simplemente pues es aplicar la definición, ¿verdad? Que decía el vector A por el vector B traducido a nuestro gráfico, que es lo que hacíamos, simplemente vean. El vector que va de A hacia B sobre el vector que va de A hacia C, ¿verdad? Bien, luego, ¿qué más? Dice que en el módulo, ¿no? El módulo era el vector que va de A hacia C, ¿no? Y multiplicado también por ese segmento orientado que va de A hacia C. Como les había dicho, para que no se hagan problemas, ustedes pueden trabajar con esto. Yo generalmente les decía, trabajo con este vector ya reducido, pero si ustedes lo hacen de esta misma forma, pues el resultado saldrá lo mismo, ¿verdad? Y lo único que hemos hecho es reemplazar. Luego que hemos hecho, hemos realizado el producto escalar, el primer componente con primer componente, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Y nos ha generado precisamente este resultado, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos entonces? Vamos un poco más abajo y vean, y tendremos lo siguiente. Hasta ahí. Entonces, ahora, realizando las operaciones, pues ven, simplemente, bueno, aquí en el numerador, pues me ha quedado un 9, lo hemos eliminado con este 9, solamente me ha quedado estas coordenadas que corresponden a la proyección del segmento orientado de A hacia B sobre el segmento orientado que va de A hacia C. ¿Qué hacemos? Ahora reemplazar, vean. Inicialmente, ¿qué habíamos dicho? DB para nosotros era, vean acá, para nosotros DB era lo siguiente, AB menos la proyección ortogonal que va de AB sobre AC, ¿verdad? Lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación 1. Reemplacemos entonces y vean, solamente nos va a quedar. ¿Qué nos va a quedar? AB dice, ¿verdad? AB precisamente es este valor que hemos encontrado, ¿verdad? Utilizando también lo que son vectores de posición. ¿Qué más? Luego, menos la proyección ortogonal, ¿verdad? Ahí lo tenemos, el resultado que hemos obtenido. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente, pues, reemplazar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a reemplazar? De la siguiente manera. Bueno, primero reducimos los cambios, reducimos, perdón, esta diferencia, y nos va a quedar este resultado, pero esto no es mi resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo el valor o las coordenadas del punto D. Y aquí otra vez, vean, por eso les digo, es muy importante estos vectores de posición. El segmento orientado que va de D hacia B también lo puedo representar como un B menos D, ¿no? Un B menos D, como pueden observar acá. El segundo miembro, pues copio lo mismo. Y de aquí, como yo necesito solamente este punto D, esto que está con menos pasa al otro lado con más, ¿no? Pasa al otro lado con más. Que me va a quedar solamente, ¿no? Este punto B, estas coordenadas que está con más, pasa al otro lado con menos, como pueden observar aquí, ¿no? Pero B ya conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale B. Entonces simplemente lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Para nosotros, B, aquí lo tenemos. Vamos a subir nuevamente. Ahí está. B dice que es menos 4 menos 1, 2. Lo único que hacemos ahora es reemplazar por su valor. Estamos aquí. Ahí lo tenemos.
Menos 4, menos 1 y 2, ¿no? Y bueno, estas coordenadas que ya lo teníamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues seguimos utilizando lo que son el álgebra vectorial y simplemente vean en qué nos ha quedado, simplemente en una diferencia. ¿Qué hacemos? Pues vamos a realizar esa diferencia. Menos 4 menos por menos será más, menos 4 más 2 será menos 2, menos 1 menos por menos será más, menos 1 más 1 será 0. 2 menos 0 simplemente será 2. Ya lo tenemos. Eso será nuestro punto que nos están pidiendo, ¿no? Un poquito complejo, ¿verdad? Pero esto es lo que se hace para poder aplicar y resolver los ejercicios de proyección ortogonal. Este mismo proceso es un poquito largo, es un poquito tedioso, pero ayuda a resolver estos problemas que aparentemente parecen un poco más, que aparentemente parece mucho más. El producto escalar para nosotros, ¿no? Habíamos dicho eh, que se realiza entre dos vectores, ¿no? También se le denomina producto punto o producto interno, ¿no? Y está definido de la siguiente manera. Como habíamos visto, tenemos dos vectores con sus respectivas coordenadas y cuando nosotros multiplicamos, como les decía, ¿no? Primer componente con primer componente, segundo con segundo y tercero con tercero. El signo que ven acá es de acuerdo a los componentes que nosotros podemos tener. Tanto estos vectores A y B, pues pertenecen al espacio, ¿verdad? En forma espacial. Pertenece al espacio. Entonces, fíjense, nosotros, y además habíamos dicho que cuando nosotros multiplicamos dos vectores en forma escalar, pues simplemente me va a dar otro escalar. Acá tenemos un ejemplito, vean, acá tenemos dos vectores, y si yo quiero realizar este producto escalar, como habíamos visto hace rato, ya nos habíamos adelantado un poco, ¿verdad? 2 por 6, 3 por 7 y 4 por 8, ¿no? Como tenemos acá. Y la multiplicación, todo esto me va a dar 65. Esto es la forma de cómo se expresa un producto escalar. Pero esto no queda ahí, sino lo más importante, sus propiedades, ¿no? Las propiedades que nos van a ayudar muchísimo a resolver los ejercicios. ¿Cuáles son las propiedades las más importantes que tenemos? Vean. Primero, dentro de las propiedades nosotros podemos mencionar que en el producto escalar se verifica la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, se verifica la propiedad conmutativa. ¿Qué más? Nosotros podemos aplicar la distributividad eh, de un vector con respecto a los otros dos más, pero siempre manteniendo lo que es el producto escalar. ¿Qué más podemos asociar entre un escalar y dos vectores? Y aquí, quiero que vean esto. Cuando nosotros llegamos, nosotros esto lo llamamos vectores unitarios o también lo llamamos versores, ¿verdad? Cuando los multiplicamos en forma escalar entre ellos, como pueden observar, siempre me va a generar la unidad, pero si yo lo multiplico, si nosotros multiplicamos en forma combinada, llamémoslo así, por ejemplo, el vector i con el vector j o cualquier otra combinación, vean, nos va a dar 0, ¿no? Esto, como les digo, nos va a servir muchísimo para varios ejercicios que les va a caer en la práctica. Y lo que les mencionaba hace rato también, cuando nosotros multiplicamos el mismo vector, ¿no? En este caso nos va a dar el vector, pero al cuadrado, que también será, ¿no? El vector a al cuadrado que habíamos dicho lo podemos expresar también como su módulo o como lo llama módulo al cuadrado. Y si multiplicamos un vector pues, por cero, siempre será cero. Y lo que quiero llegar es a esto. La forma geométrica del producto escalar. Cada vez que nos pidan, por ejemplo, nos pidan hallar el ángulo que forma dos vectores, lo primero que tienes que pensar es en este teorema o esta propiedad número 7. Como dice, el producto escalar será igual, vean, al módulo de cada uno de ellos por el coseno del ángulo.
¿no? Por el coseno del ángulo. Esto es la forma geométrica del producto escalar que, como les digo, cada vez que te pidan hallar un ángulo, lo primero que debes pensar es en la forma geométrica. Y alguno dirá, pero solamente entre dos vectores que me va a generar, más adelante van a ver, vas a tener en el espacio dos rectas, te van a decir, si dos rectas se intersectan, hallar el ángulo que forman esas dos rectas en el espacio, ¿no? Ahora bien, cuando dos vectores, por ejemplo, son perpendiculares, yo digo dos vectores, ¿no? Serán perpendiculares. Yo tengo acá un vector, tengo aquí otro vector. Dice, estos serán perpendiculares, pues cuando forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí son perpendiculares. Ahora, si forma un ángulo de 90 grados, yo digo, coseno de 90, ¿cuánto será? ¿Cuánto será coseno de 90? Coseno de 90 será cero. Cero multiplicado por cualquier cantidad será cero. Entonces, a partir de aquí, yo digo, ¿cuándo dos vectores serán perpendiculares? Cuando el producto escalar es igual a cero. Ya lo estamos generando de acá. Vean. Yo tengo dos vectores que son perpendiculares entre sí. Quiere decir que entre ellos forma un ángulo de 90 grados. Yo lo único que hago, pues aquí reemplazo. Coseno de 90 grados es cero. Cero multiplicado por cualquier cantidad será cero. Y ya está. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo dos vectores serán paralelos? ¿No? Dice cuando los ángulos son los mismos, ¿verdad? ¿Cuándo dos vectores serán paralelos? Vamos acá. Entonces veamos. Aquí vamos a poner, aquí, dos vectores paralelos. Ya lo tenemos. Ahí lo tenemos. Cuando dos vectores, cuando dos vectores serán paralelos, cuando tienen el mismo ángulo, ¿verdad? En ese caso, decimos, fíjense, si es, si se cumple que la dirección será lo mismo cuando dos vectores son paralelos, entonces, vean, primero, que ese vector, el vector A tiene que ser diferente de cero y el vector B tiene que ser diferente de cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dice, este producto, el módulo, fíjense, el módulo del producto escalar, ¿no? Será igual al módulo del vector A con el módulo del vector B, siempre que dos vectores sean paralelos, ¿verdad? Siempre que dos vectores sean paralelos. Y alguno dirá, ¿y cuánto es coseno de 180? O el ángulo en este caso, si son igualitos, van a ser cero y coseno de cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es coseno de cero? ¿Cuánto será coseno de cero? Coseno de cero, pues es uno, ¿verdad? Y además recuerdan lo que habíamos dicho, no sé si con ustedes, cuando ustedes tenían un círculo trigonométrico, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que habíamos dicho? Primero, hay cositas, mira, que ustedes tienen que recordar. Aquí. Habíamos dicho en forma práctica, el coseno solamente existirá aquí, en el eje, llamémoslo así, horizontal. Aquí solamente será coseno y aquí será solamente seno. Por eso yo les decía, bien, cuando dos vectores son perpendiculares, ¿qué habíamos dicho? Coseno de 90, en el eje vertical no hay coseno, solamente seno. Por eso te salía cero, ¿no? Y aquí el coseno, que solamente existe en el eje horizontal, coseno de cero simplemente será 1, ¿no? De esa manera. ¿Se dan cuenta? Estas cositas no tienen que olvidar. Entonces, ya saben, ¿no? Estas dos cosas muy importantes, no dos cosas, sino dos propiedades muy importantes, ¿no? Eh, Primero, de que vamos a considerar, vamos a trabajar mucho con la forma geométrica del producto escalar.
Luego, dos vectores serán perpendiculares cuando su producto escalar es igual a cero. Y cuando son paralelos, simplemente, ¿a qué será igual ese producto escalar? El módulo, pero no del producto escalar. ¿A qué será igual? Simplemente el módulo de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, sigamos. De pasadita aprovecharemos para explicarle las propiedades o la forma de cómo se me presenta un producto vectorial, lo que habíamos dicho hace rato. Fíjense, cuando nosotros, hace rato les decía, cuando nosotros tenemos dos vectores, vector uno, aquí tenemos vector 2, cuando se multiplican en forma vectorial, no solamente me va a generar un vector, sino me va a generar un vector perpendicular a estos dos vectores. ¿Se dan cuenta? Mira que no solamente es un vector, sino adicionalmente es un vector perpendicular. Y esto nos va a servir muchísimo para cuando hagamos, por ejemplo, los ejercicios de plano, ¿no? Bien, en forma práctica, bueno, está expresado de esta manera, de la misma forma que la anterior. Tenemos dos vectores que pertenecen al espacio y el producto vectorial. Bueno, lo que tienen aquí es el desarrollo ya de lo que es un producto vectorial. Enseguida lo vamos a ver cómo se resuelve un producto vectorial. Dentro de las propiedades que tienen, dice el producto vectorial, son los siguientes, ¿no? Entonces, vean, dentro de las propiedades que tenemos en el producto vectorial, primero, nosotros tenemos tres vectores que pertenecen al espacio, tenemos un escalar que es S, cada uno con sus respectivos componentes, como les decía, el vector A, sub 1, sub 2, sub 3, y de la misma forma con el vector B y el vector C, ¿no? Nuestra primera propiedad. La primera propiedad dice cuando yo quiero obtener un producto vectorial, lo debo expresar de esta manera como un determinante en función primero de sus vectores unitarios, y JK, ¿verdad? Y en el eje X, J en el eje Y, K en el eje Z. Sus respectivos componentes, aquí debemos respetar lo que son, debemos respetar el orden. Si está primero A, primero ponemos los componentes de A. Luego está el vector B, ponemos los componentes del vector B. Porque aquí está la respuesta, ¿no? Este teorema número 2 te va a dar la respuesta. Dice que en el producto vectorial pues no se cumple la propiedad conmutativa. Si yo quiero expresar A por B como un B por A, pero será lo mismo pero con signo contrario. ¿Se dan cuenta? Como pueden observar acá. Y cuando nosotros aplicamos la distributividad, ¿no?, entre estos tres vectores, nosotros podemos hacerlo, vean, de esta manera. Vector A con el vector B, producto vectorial, más el vector A por cada uno de ellos, ¿no? Por el vector C, producto vectorial. Y lo mismo podemos hacer con un producto escalar que podemos asociarlo. Pero aquí debemos tener cuidado, ya no se cumple lo mismo que en el producto escalar. Si nosotros tenemos dos vectores, fíjense, o dos vectores unitarios, si entre ellos los multiplicamos, pues ya no me va a dar 1, sino me va a dar 0, ¿verdad? ¿Cuál es lo otro? Cuando yo multiplico en forma combinada dos vectores unitarios, me va a generar el otro. Por ejemplo, si yo multiplico I con J, que me va a generar una K. Si yo multiplico J por K, que me va a generar una I, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Cuando yo multiplico, y acá, vean, esto es muy importante. Cuando multiplicamos en forma vectorial dos vectores, dos mismos vectores, ¿verdad? O dos vectores iguales, ya no me va a dar un vector pues al cuadrado, sino que me va a generar, me va a generar me va a generar simplemente un cero, ¿no? Como dice un vector multiplicado por sí mismo, simplemente me va a salir un vector cero. Y bueno, aquí abajo, bueno, si nosotros multiplicamos por un cero, siempre va a salir cero. Hasta que llegamos lo mismo que el anterior,
hasta que hemos llegado a su forma geométrica. En esta forma geométrica, vean, nos va a servir muchísimo porque dice que el producto vectorial, ¿no? O el módulo del producto vectorial será el módulo de cada uno de ellos, muy similar al anterior, solo que seno de tita, ¿verdad? O el ángulo que tú gustes. Ahora, cuando dos vectores serán paralelos, cuando se tiene, por ejemplo, en forma vectorial, aquí fíjense, dos vectores serán paralelos cuando el producto vectorial es igual a cero. Eso es en producto vectorial, ¿verdad? Y en el producto escalar que decíamos, ¿cuándo será cero? Cuando los vectores son perpendiculares, ¿cierto? Ahora bien, y aquí, vamos a bajar un poquito más. Ya. Cuando dos vectores serán perpendiculares, pues simplemente cuando será igual a cada uno de sus módulos, de cada uno de ellos, ¿no? Estos serán, bueno, estos dos ahí serán perpendiculares, ¿no? Bien, ¿y qué más? Cuando me piden hallar el área o la superficie de un paralelogramo, simplemente será el producto vectorial de esos dos vectores, ¿no? Pero aquí van a tener cuidado. Fíjense, vamos a hacer un pequeño dibujo. Si me piden hallar la superficie de este paralelogramo, ¿qué hago? Hallo el producto vectorial. Pero ¿y qué pasa si yo lo divido? Aquí me va a formar, vean, dos triángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando me piden hallar el área de este triángulo que se está formando, vean, voy a llamarlo así, vector A, vector B y vector C. Perdón, punto A, B y C, no vector, ¿no? A, B, C. Y me dicen hallar, ¿no? Me dicen hallar aquí, me piden hallar a ver si tenemos, no tenemos un triangulito. Me piden hallar la superficie o el área del triángulo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, el área del triángulo simplemente será la mitad del área o de la superficie de este paralelogramo. ¿O qué hacemos? Simplemente lo dividimos entre dos y ya tengo la formulita para poder encontrar el área del triángulo, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora nosotros vamos a llegar a lo que es son productos triples. Aquí yo tengo un triple producto escalar y un triple producto vectorial. Sin embargo, bueno, vamos a ahorrar primero esto. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de un producto, de productos triples, como les decía, vean, me va a salir un triple producto escalar, como pueden observar, que va a estar expresado de esta manera, ¿no? Un triple producto escalar, que me va a estar dado de esta manera. ¿Cómo se genera? El producto vectorial de dos vectores y luego con un producto escalar de esos dos, del producto de esos dos otros vectores, ¿no? Y me va a generar de esta manera. Pero para ello también tenemos algunas propiedades que nos van a hacer mucho más sencillo o va a ser mucho más fácil nuestra, eh, nuestra solución de ejercicio. Veamos. Tenemos algunas propiedades importantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, si yo tengo un triple producto escalar, ¿no? Que está expresado de esta manera, triple producto escalar, ¿no? El producto escalar luego multiplicado por ese producto vectorial y que me va a generar de esta manera. En algunos casos no está en la comita, ustedes van a encontrar solamente aquí, sin estas comas, solamente A, B, C lo van a encontrar, ¿no? Entonces, vean, si yo tengo un triple producto escalar, nosotros podemos resolverlo bien. Si tenemos tres vectores, podemos formar este determinante, ¿no? O esta matriz de 3 por 3 y lo podemos resolver. Bueno, ya saben cómo resolverlo esto, ¿verdad? Y si no, pues les vamos a indicar también en clase cómo tienen que resolver. Luego vamos a tener, lo podemos expresar también
Lo podemos expresar también de esta otra manera. O si yo quiero hallar el volumen, por ejemplo, ¿no? Dice, eh, nosotros podemos utilizar este producto, este triple producto escalar, ¿no? Ahora, cuando me piden, por ejemplo, me piden hallar el volumen de un tetraedro, ¿no? Ese tetraedro está formado, como dice, tetra por 4 triángulos equiláteros. Simplemente, ¿qué hago? Pues lo que hago es a todo este módulo dividirlo entre 6. Ya lo vamos a ver con los ejercicios, ¿no? O simplemente está dado. Ahora, si yo quiero hallar el volumen de un paralelepípedo, simplemente está dado por el módulo de este triple producto escalar, ¿no? De esa manera. Bien, esas son las propiedades más importantes, que es lo que vamos a utilizar, ¿no? Bien, entonces, veamos ahora los ejercicios. Veamos ejercicios, ¿no? Vamos a ver los ejercicios. Lo siguiente. Veamos. Dice, hallar el valor del ángulo, dice, hallar el valor del ángulo, entonces uno dice, ah, ya, le voy a aplicar la forma geométrica del producto escalar, ¿no? Dice que forma el vector A que forma el vector A, que va de A hacia B, vean, este segmento orientado, con el vector B que va de C a D, ¿no? Entonces yo digo, si yo tengo dos segmentos orientados, vamos a dibujarlo aquí, aquí. Yo tengo estos dos, yo digo, aquí que sea el primer segmento que va de A hacia B, ¿no? El que va de A hacia B. Y luego el otro dice que va, que va de C hacia D, que va de C hacia D. Y aquí nosotros, pues en estos dos, yo digo, yo voy a tener aquí del primer segmento orientado, yo lo voy a llamar el vector A, porque eso es lo que nos dice. Y del otro aquí le llamaré el vector B, ¿no? De esta manera. Vector A y vector B. ¿Qué necesito? Encontrar este angulito. Necesito encontrar ese angulito, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, una vez que lo tengamos acá, ya será nuestro vector, ¿verdad? Nuestro vector. Entonces, vean. Entonces dice, tenemos nuestro vector A, pero ¿cómo se va a generar? Cuando va de A hacia B. Pero ya sabemos cómo realizar, cómo encontrar las coordenadas. Simplemente ponemos un B menos A, ¿verdad? Le ponemos un B menos A. B, ¿cuánto será? 6, 4. Y A dice que es 4, 5. Simplemente restamos y obtenemos las coordenadas. El vector B de la misma manera, ¿no? B, utilizamos vector de posición, un D menos C. D dice que vale menos 2 y C que vale -3. Y nos restamos primer componente con primer componente y segundo componente con segundo componente. ¿Qué nos va a quedar aquí? El 1. -2, menos por menos será más. -2 más 3, 1. -2, -1, -3. Ahí lo tenemos. ¿Qué más necesito? Habíamos dicho, cuando nos piden el ángulo, pues yo debo pensar en la forma geométrica del producto escalar que está dado por esta formulita, ¿verdad? Pero para ello yo necesito el módulo de cada uno de estos vectores. Ya sabemos cómo se halla el módulo de cada uno de los vectores. ¿Cómo hallamos el módulo de cada uno de los vectores? Pues simplemente cada uno de ellos lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Lo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 menos 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. Ahí lo tenemos, raíz de 5, ¿no? Aquí también lo mismo, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más un menos 3 al cuadrado, que será 9. Y nos va a dar 10, ¿no? Bien, sigamos. Entonces ya sabemos que tenemos que aplicar hasta ahí. Para poder encontrar el ángulo que forman pues, estos dos vectores, estamos utilizando lo que es la forma geométrica de un producto escalar. Yo necesito el ángulo, entonces todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Reemplazamos por los valores. El vector A, pues ya lo conocemos,
Aquí lo tenemos. Y el vector A, ahí lo tenemos. Y el vector B, ahí lo tenemos. Aquí, aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar esto porque se vea mejor. Ahí está. Vector A y vector B. Lo único que estamos haciendo es reemplazar, ¿no? ¿Qué más? El módulo que acabamos de ya, raíz de 5, el módulo de A, módulo de B, que es raíz de 10, ahí lo tenemos. ¿Qué más? Simplemente hacemos las operaciones que corresponde. Este producto escalar, pues 2 por 1 será 2, menos por menos será más, 1 por 3 será 3, ¿no? Y abajo, bueno, nosotros podemos ponerle raíz de 5 por raíz de 10, será raíz de 50, ¿verdad? Raíz de 50, pero raíz de 50 nosotros podemos ponerle como un 25 por 2. Raíz de 25, 5, ¿verdad? Y solo nos queda raíz de 2, de esa manera. O si no, pues simplemente, ¿qué hacen ustedes? Metan a la calculadora y directamente ya les da simplificado, ¿no? El 5 se va con el 5, simplificamos, que nos queda 1 sobre raíz de 2. Pero yo necesito hallar el ángulo. Entonces, alfa dice que será igual al arco coseno. Bueno, aplicamos funciones inversas, ¿verdad? Alfa será igual a arco coseno de ¿cuánto? De 1 sobre raíz de 2. Metemos a la calculadora y pues me va a salir 45 grados, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo simplemente es aplicar la formulita de la forma geométrica del producto escalar. Aquí tenemos un ejercicio un poquito más largo, ¿no? Donde necesita quizás un poquito más de análisis, ¿no? Vean, dice lo siguiente. Vamos a leer el ejercicio. Dice, los vectores A y B tienen igual longitud y forman un ángulo de 60 grados. A ver, mira lo que nos están dando. Entonces, a partir de aquí yo digo, ya tengo un vector A, tengo un vector B, primero, que estos dos vectores son iguales y además dice que forman un ángulo de 60 grados. Un ángulo de 60 grados. Ya está, ¿no? De 60 grados. Ahora bien, dice, si la longitud de la suma de estos dos vectores de A más B es 4 unidades mayor que la longitud de uno de ellos, o sea, puede ser el vector A o puede ser el vector B, nos piden hallar la longitud del vector A, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, vamos a plantear nuestras ecuaciones o vemos qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Bien, sigamos entonces. Entonces,